Como Universidad Nacional, en el último trimestre hicimos una encuesta a casi 19.000 hogares en el 96% de los municipios del país, en los cuales recopilamos información importante acerca de la situación del empleo, la situación económica, los niveles de confianza y expectativas de la población hondureña, principalmente de la clase media del país, para los próximos 12 meses. Algunos de los resultados más importantes son, desde el punto de vista del empleo, es que hay una recuperación del empleo muy lenta, como ya lo habíamos pronosticado. Algunos sectores se están recuperando más rápido que otros. Por ejemplo, el sector agroindustrial, manufacturero, principalmente orientado para la exportación, o por ejemplo, sectores como la intermediación financiera, comunicaciones, el nivel de recuperación del empleo es superior. Pero otros sectores, por ejemplo, la agricultura, que no es para la exportación, el sector de los servicios, el sector de la pequeña empresa, está tardando mucho más en poder recuperarse. ¿Qué significa eso? Que la recuperación económica, si bien es cierto, macroeconómicamente está ocurriendo, pero está siendo desigual en términos, insisto, de recuperación del empleo y de aquellos que tienen que ver con las MIPYMES. En términos, por ejemplo, de las familias, podemos ver de que el nivel, por ejemplo, de los hogares que son dependientes desde el punto de vista de las remesas internacionales ha crecido más o menos en 5%, alrededor del 15%, por ejemplo, de los hogares. Ahora dicen que las remesas es una de las principales fuentes de ingresos. Por el otro lado, el tema de las expectativas, aproximadamente el 60% de la población hondureña, de los hogares hondureños, consideran que la situación económica para los próximos 12 meses, va a ser mala o muy mala para ellos. En ese sentido, entonces hay un tema de expectativas que esto va a influir en las decisiones de consumo de los hogares en términos precisamente de cómo van a utilizar sus ingresos. En concordancia con cifras, por ejemplo, del INE, independientemente de la metodología que se utilice, nosotros ya habíamos proyectado que el nivel de pobreza al menos había incrementado en un 10%. Las últimas cifras del INE corroboran que es del 14%, o sea, 14 puntos porcentuales. ¿Qué significa eso? Y estos resultados corroboran el hecho del deterioro del nivel de ingresos desde el punto de vista por empleo. Alrededor del 23% de los hogares encuestados, al menos una persona en el último año perdió su empleo. Esto entonces significó una reducción de los ingresos y por lo tanto, como usted lo menciona, deterioro, por ejemplo, de las condiciones de la clase media del país. También en esta encuesta incluyeron este tema que las organizaciones que gozan de menor confianza por parte de las familias hondureñas son los partidos políticos, gobierno y organismos electorales. Si nos explican un poco más sobre eso. Es correcto. Desde el punto de vista económico, es muy importante el nivel de confianza de la población. ¿Qué tan confiado se siente o qué tanta incertidumbre tiene en términos del entorno económico o político? Eso incide en la decisión de comprar, por ejemplo, bienes duraderos, de sacar préstamos, etcétera. Por eso preguntamos, por ejemplo, cuáles son las instituciones u organizaciones en las cuales los hogares confían más y en los que confían menos. Los que confían menos resultaron ser los partidos políticos, los organismos electorales y el gobierno. El hallazgo que nosotros queremos hacer aquí es que en términos económicos eso es sumamente preocupante. ¿Por qué? Porque estas son entidades que definen políticas públicas. Estamos a las puertas de las elecciones generales y que estas sean las instituciones en las cuales la población hondureña confía menos, dice mucho entonces de la debilidad del Estado de Derecho, de las perspectivas económicas y por lo tanto de la confianza que tienen en términos del futuro. Ahora, esto de que la población, el 56% de la población percibe que el contexto económico será malo en los próximos 12 meses. Es correcto. Insistimos con el tema del nivel de confianza, por eso calculamos el índice de confianza del consumidor, que básicamente de lo que se trata es qué tan confiado se siente el hogar respecto al futuro económico y por lo tanto cuáles son las decisiones. O sea, insistimos en este tema, o sea, ¿va a comprar, va a invertir, va a adquirir un préstamo o no? Entonces le preguntábamos cuáles son sus perspectivas para los próximos 12 meses. Como usted bien lo menciona, más del 50% de los hogares dicen que creen que en los próximos 12 meses la situación económica del país va a ser peor. Esto es muy importante, ¿por qué?
porque contrasta con los datos macroeconómicos. No significa que unos datos sean verdaderos o los otros falsos. Lo que indica es un poco lo que ya estábamos mencionando. El crecimiento económico y la recuperación que se está dando es una recuperación desigual. Se están recuperando unos sectores, ¿verdad?, que jalan el crecimiento económico para arriba, pero el empleo, las MIPYMES, que son la mayor parte de la población y por lo tanto de las familias, no se están recuperando en la misma cuantía, y eso se mira reflejado en los niveles de confianza. El hogar está diciendo, yo visualizo que en los próximos 12 meses la situación económica estará peor. Y mencionar que durante la pandemia muchos optaron por esto de emprendedurismo, ¿no?, de economía informal. ¿Y esto cómo se...? Es correcto. De hecho, estadísticas, por ejemplo, de las cámaras de comercio mencionan cómo se han recuperado el número, por ejemplo, de nuevas inscripciones. Sin embargo, esto contrasta, recordemos, nosotros publicamos en mayo, junio de este año una cifra en la cual hablábamos, por ejemplo, del cierre de empresas de más o menos el 10%. ¿Sí? Entonces, es cierto, hay nuevos emprendimientos, hay empresas que han cerrado y por el otro lado también hay empresas que no se han logrado recuperar, ¿no? Para finalizar las conclusiones de este... Las más importantes tienen que ver con la importancia de generar iniciativas de política pública que no dejen a nadie atrás. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, acceso a crédito a MIPYMES, porque no se está recuperando, se está recuperando más lento. El tema, por ejemplo, de políticas de atención para la recuperación de empleo, porque no se está haciendo. En ese sentido, entonces, esas deberían de ser las prioridades en términos para las próximas, para las autoridades que van a tomar posesión en el próximo enero.